Buen día, profesor. El día de hoy vamos a presentar lo que es la solución del taller, junto a mis compañeros Danilo Pinilla, John Bravo, Brian Imbachi, Jefferson, Jefferson García y Karen Trullo. Principalmente tenemos la descripción del proceso agroindustrial, que el proceso agroindustrial a analizar está asociado al beneficio del café. Se focalizará en el análisis en los subproductos ay, y efluentes producidos. En la figura 1 se describe el proceso agroindustrial para el beneficio del café. En el proceso en húmedo se especifican los pasos en los que se involucra el agua, como son el despulpado y desmucilaginado, y por ende la generación de efluentes, de un efluente agroindustrial. En primer lugar, tenemos la actividad número 1, que nos dice que se realiza la determinación de la DBO5 para un mucílago extraído sin adición de agua utilizando un cóctel enzimático para pectinas, para realizar la caracterización de la DBO usando el método Winkler. Se tomó 1 mililitro de mucílago extraído y se lo diluyó con agua destilada hasta un volumen de 10 mililitros. Luego se tomó 1 mililitro de la solución anteriormente preparada y se la diluyó nuevamente en 100 mililitros, y con la solución resultante se prepararon las diluciones. Para realizar el ensayo de la DBO, en la tabla 1 se muestran las diluciones preparadas, así como las concentraciones de oxígeno disuelto antes y después de la incubación de 5 días. ¿Puedes bajarlo? Como se muestra aquí en la tabla 1, tenemos el oxígeno disponible en miligramos sobre litro en el día 0 de incubación para todas las diluciones y para el día 5. Entonces, en primer lugar, la solución nos dice que tenemos que tener en cuenta dos criterios. Que, que para el día 0 el oxígeno disponible debe ser mayor a 2 miligramos sobre litro de oxígeno disponible. Como vemos aquí en la tabla, la mayoría, bueno, todos corresponden a este criterio. Entonces no es suficiente para determinar cuál es la mejor dilución. Por eso tomamos en cuenta el segundo criterio, que es para el día 5, en donde nos dice que debe ser mayor a 1. Sin embargo, como vemos acá, las dos primeras diluciones quedan descartadas, pero las siguientes, a partir de 1.26, corresponden a este criterio, pero se toma 1.26 como mejor dilución debido a que este es más cercano a 1. Por ende, pues sabemos que la mejor dilución es 30 sobre 300. Posteriormente, ¿puedes bajarla? Hacemos el cálculo que nos dice que restar la DBO del día 0 con respecto al día 5 por la dilución realizada, que esto nos da 41.5 miligramos de oxígeno disponible sobre litro. Pero hay que tener en cuenta que aquí se realizaron dos diluciones. La primera de 10 mililitros, como se muestra el 10 aquí. Bueno, el primer 10, y después de 100 porque se diluyó en 100 mililitros. Entonces, esto nos quiere decir que, bueno, como resultado, 41.500 miligramos de oxígeno disponible sobre litro, que corresponde a un rango típico del mucílago del café concentrado, que de acuerdo a literatura nos dice que está en un rango de 40.000 a 90.000 miligramos de oxígeno disponible sobre litro, según Rodríguez Valencia y Zambrano Franco. Esa es la figura del procedimiento anterior. Y para la actividad número 2, y luego para la actividad número 2 se dice que se realiza la determinación de la DBO al mucílago extraído para realizar la medición de la DQO. Se tomó 1 mililitro de mucílago extraído y se lo diluyó con agua destilada hasta un volumen de 1.000 mililitros. Cada solución resultante se realizó la cuantificación de la DQO y los valores de la absorbancia para las muestras por duplicado fueron 0.504 y 0.492, mientras que el blanco se fue de 0.033. La tabla 2, que es esa de abajo, muestra la curva de calibración utilizada para realizar la cuantificación del adecuado. Entonces, de acuerdo a esta tabla, lo que realizamos primero es, más abajo, bueno, entonces la de QO, la demanda química de oxígeno, es la
que mide el oxígeno necesario para oxidar toda la materia orgánica e inorgánica que esté presente en una muestra. Esto mediante un agente químico que generalmente es dicromato de potasio en medio ácido. A diferencia de la de BO que mide solo la materia biodegradable. La de QO mide todo lo que se puede oxidar, por eso siempre se cumple lo que se muestra en esta ¿qué? Ecuación. Entonces, para cuantificar la curva, se construye una curva de calibración con concentraciones conocidas de un estándar, que es biftalato de potasio, y se mide su absorbancia. Y bueno, en cuanto a regresión lineal, se obtiene esta fórmula en donde Y representa la absorbancia, M, que es la pendiente, X, que es lo que queremos encontrar, que es la concentración de QO, y B, que es el intercepto. Con esos datos de la tabla se construye entonces lo que es la curva de calibración, el gráfico, y luego realizamos un promedio de las absorbancias como se muestra aquí, con los datos que nos muestra el ejercicio al inicio. Entonces tenemos 0.498. A este dato lo que le realizamos es una corrección con medio utilizando el blanco que se realizó, que es 0.033. Y con esto obtenemos 0.465. Con este dato, entonces ya tenemos entonces la ecuación de la recta, y pasamos a despejar X. Entonces, como ya tenemos que X es el 0.465, reemplazamos en la fórmula y nos da como resultado 935,8 miligramos de oxígeno sobre litro. Y acá, igualmente, como se tuvo en cuenta una dilución, tenemos el dato de 100 de multiplicado por 100, en donde vamos a obtener un resultado de 935.800 miligramos de oxígeno sobre litro. Esto, y ya, ese sería todo el resultado. Bueno, siguiendo con la actividad número 3 respecto a los valores de DQ y DBO obtenidos anteriormente y experimentalmente, entonces se tiene que 935.800 miligramos de oxígeno por litro y una demanda de bioquímica de oxígeno de 41.500 miligramos. Sin embargo, estos resultados no guardan coherencia con los valores reportados en la literatura científica para aguas miles de café. Por ejemplo, estudios de Cenicafé reportan valores de DQO cercanos a los 27.400 miligramos por litro. Además, Torres eh, Valenzuela y colaboradores en el año 2020 encontraron valores aproximados de 8.936 y 2.904 miligramos por litro en diferentes condiciones de procesamiento de café. De igual manera, Olani y colaboradores en 2017 reportaron valores máximos cercanos a los 7.200 miligramos por litro para DQO y de 7.000, perdón, de 871 miligramos por litro para DBO. E incluso en la resolución, en la resolución 631 de 2015, en Colombia establece límites de referencia de DQO entre 650 y 3.000 miligramos por litro para vertimientos provenientes de beneficio de café. Por esta razón, aunque las aguas mieles presenten una elevada carga orgánica debido a compuestos como azúcares, proteína y compuestos fenólicos, los valores experimentales obtenidos superan ampliamente los reportados en la literatura. Esto sugiere posibles errores experimentales como problemas en la dilución de la muestra o mediciones fuera de rango adecuado del método analítico. Sin embargo, la relación entre DBO y DQO sí aporta una información importante sobre la biodegradabilidad de la muestra. Bájalo un poco. Eso. Pasando a la actividad 4, eh, en cuanto a la viabilidad de la degradación microbiológica, bueno, el cálculo se realiza entre la relación de DBO sobre DQO, también conocido como índice de biodegradabilidad. Este valor nos da 0.044. Bueno,
Sí, de acuerdo con von Sperling, en 2014 los rangos de biodegradabilidad se clasifican de la siguiente manera, donde en la tabla podemos observar que nuestro valor obtenido está por debajo de 0,2. Por lo tanto, se concluye que la muestra presenta nula biodegradabilidad. Esto significa que gran parte de la materia orgánica presente no puede ser degradada fácilmente por microorganismos. En consecuencia, los tratamientos biológicos convencionales no serían eficientes, por lo que sería necesario implementar procesos físico-químicos complementarios para lograr una adecuada depuración del agua residual. Listo. Bueno, ya en la actividad 5, lo que busca es comparar, en este caso, qué tan contaminantes son las aguas mieles del café frente a unas aguas residuales domésticas, ARE. En este caso, la idea principal es comparar el DBO y el DQO, porque estos parámetros pues, nos indican cuánta materia orgánica contaminante tiene el agua. Entonces, en este caso, nos dice que el DBO mide cuánto oxígeno necesitan los microorganismos para degradar la materia orgánica, en este caso biodegradable del agua, y entre más alto sea el DBO pues más contaminante será. Y un valor alto pues puede disminuir lo que es el oxígeno presente, ya sean ríos, quebradas y puede afectar pues algunos organismos. Para este caso tenemos entonces la comparación del DBO en aguas residuales, en este caso en una concentración media, el cual era de 200 miligramos sobre litro. Para este caso, si hacemos una comparación con las aguas mieles, en el cual se calculó que el DBO era de 41.500 miligramos de oxígeno sobre litro, podemos ver que es pues demasiadamente alto. Y en este caso también se hace una comparación del DQO, donde pues el DQO generalmente para las aguas residuales es de 508 miligramos, y en este caso para las aguas mieles hablamos de un DQO de 35.800, que es pues generalmente súper alto. Entonces esto lo que significa es que las aguas mieles son demasiado contaminantes si se comparan con este residuo, lo que genera pues grandes daños en el medio ambiente y en los recursos hídricos. Siguiendo con esto, para la actividad 6 en este caso, nos dice que se considera que una empresa se dedica al cultivo intensivo de café y cuenta pues con unos tanques fermentadores que emiten de manera permanente este fluente, en este caso las aguas mieles, con un caudal de 1,2 litros por minuto. Tienen un DBO de 12.000 miligramos de oxígeno sobre el litro y una cantidad de sólidos suspendidos de 8.600 miligramos sobre el litro. En este caso, lo que se busca con esto es realizar el cálculo de la tasa retributiva anual o apagar la empresa pues por la contaminación que está ejerciendo, en este caso por las fuentes hídricas de este subproducto agroindustrial. Para esto entonces se realiza el cálculo del factor regional de inicio para este departamento, el departamento del Cauca, y pues con base en esta respuesta se especifica pues, lo descrito en el decreto único del sector de ambiente y desarrollo sostenible. Entonces, para este caso, lo primero que se hace es usar la fórmula descrita en este decreto, en la cual se calcula el total o monto a pagar, que va a ser en este caso la tarifa mínima del parámetro por el factor regional del parámetro, aplicado en este caso al usuario o a la empresa, por la carga contaminante del parámetro, en este caso vertido durante este periodo de cobro. Entonces, para esto ya se toman lo que es las tarifas mínimas. En este caso se consultó la tarifa mínima que estaba, la última actualización, que era del 2024, en la cual se pagaban de DBO 205,17 pesos por kilogramo, y para los sólidos suspendidos totales un total de 87,73 pesos por kilogramo. Entonces lo que se realiza aquí primero es la conversión. En este caso se pasan el 1,2 litros por minuto, se pasan a litros por año, que es un total de 630.720 litros por año. Y a esto en este caso se pasa a kilogramos por año, que nos daría 7.568,64 kilogramos al año. Y los sólidos nos darían un total de 5.424 kilogramos por año.
Después de esto ya aplicamos la fórmula del monto a pagar. En este caso va a ser los 205 kilogramos por uno, que es el factor, y por el cobro o la cantidad, en este caso que van a ser 7.568, y eso nos va a dar un total de 1.552.758 pesos al año. Respecto al componente de los sólidos totales, se hace la misma operación, en este caso el valor por la fracción por la cantidad, y este nos daría un total de 475.863 pesos al año. Y finalmente, pues se suman estas dos tasas para calcular la tasa retributiva total, que en este caso nos dio un valor de 2.028.000 pesos por año, que es un valor pues sumamente alto debido a la carga que están ejerciendo frente al medio ambiente. Bueno, para continuar con la actividad 7, nos dice que consideremos que la empresa descrita en el punto anterior implementó en su proceso un sistema de tratamiento anaerobio con un reactor de alta tasa llamado UASB. El efluente emitido posterior al sistema de tratamiento mostró un caudal de 1.200 litros por minuto y una reducción del 78% del DBO y un 68% de los sólidos suspendidos totales. Con base a esta reducción de la contaminación, pues se debe realizar nuevamente el cálculo de la tasa retributiva a pagar. Y pues se realiza un corto análisis de la disminución de los costos de la empresa. Entonces, lo primero que se hizo fue sacar los datos del problema del punto anterior y pues compararlo con lo que ahora nos están dando. Entonces, se tiene que en el punto anterior se tenían los mismos 1.200 litros por minuto, un DBO de 12.000 miligramos de oxígeno sobre litro y sólidos suspendidos de 8.600 miligramos sobre litro. Ahora nos están diciendo que se tiene una reducción del DBO del 78% y de los sólidos suspendidos totales del 68%. Con ello, lo que hacemos primero pues es hallar los nuevos DBO y los nuevos sólidos suspendidos totales, pues sacando esos porcentajes. Entonces, en el DBO nos da una salida nueva que es de 2.640 miligramos de oxígeno sobre el litro y en los sólidos suspendidos totales nos da una nueva salida de 2.752 miligramos sobre el litro. Después de ello, se realiza el nuevo cálculo de la carga contaminante anual para cada uno. Entonces, lo que se hace pues es calcular esas nuevas cargas con las nuevas concentraciones. Entonces, se tiene el mismo caudal del punto anterior, que son 630.720 litros al año, se multiplica por la nueva carga y eso nos da un DBO nuevo de 1.665,10 kilogramos al año. Se hace lo mismo pues, con los sólidos suspendidos totales y nos da un DBO nuevo, perdón, este es un de sólidos totales, de 1.735,34 kilogramos al año. Después de haber hallado ya esto, se halla la nueva tasa retributiva, como lo dice pues el decreto, usando pues las mismas tarifas vigentes del punto anterior. Entonces, para el componente DBO se multiplica pues la tarifa por el factor del Cauca y por lo que nos salió en el DBO, que son 1.665, para darnos una tarifa de 341.606 pesos al año. Lo mismo se hace para los sólidos suspendidos totales, que nos dan 152.276 pesos al año. Y para hallar nuestra nueva tasa retributiva, pues se hacen esa suma y nos da 493.883,37 pesos al año. Si se hace una comparación con el tratamiento anterior, podemos ver que se tiene una reducción casi del 75%, mostrando pues que invertir en un sistema USB no solo permite cumplir con la normativa ambiental, sino que también pues reduce económicamente pues los costos.
punto ¿Ya 8. acabaste 7? El 8. Listo, siguiendo con la actividad número 8, nos dice que asumiendo que toda la carga de DBO se disminuyó en el reactor UASB, fue transformada en biogás y apoyándose en la estequiometría de degradación de la glucosa en metano, se debe determinar la potencial producción de metano en metros cúbicos por mes y la cantidad de kilowatts por hora de energía generada. Se debe indicar cuántas viviendas podrían ser dotadas de servicio eléctrico esta producción, y para el cálculo de gas se asume presión y volúmenes estándares con la reacción de oxidación de la glucosa y la reacción de conversión de glucosa en metano. Es para la solución, con la oxidación de la glucosa, que cada mol de glucosa produce 6 o utiliza 6 moles de oxígeno para producir 6 moles de dióxido de carbono y 6 moles de agua. Entonces con esto hacemos una relación en gramos, que un mol de glucosa con su peso sería 180 gramos de glucosa. Y un mol de oxígeno pesaría 32 gramos pues 32 gramos de oxígeno. eh, y las 6 que se están utilizando para degradar un mol de glucosa, en este caso sería 192 gramos de oxígeno que se están utilizando por cada mol de glucosa oxidada. Por lo tanto, si tenemos un gramo de TBO con la relación de 180 gramos de glucosa degradados con 192 gramos de oxígeno, podremos tener que estamos degradando en sí 0.9375 gramos de glucosa. Con esto vamos a realizar la producción o conversión de glucosa en metano, con la reacción que la glucosa puede producir 3 moles una mol de glucosa puede producir 3 moles de metano. Y en la tabla 3, como nos dice que es en base a lo anterior, tenemos que la reducción fue de 16.17 kilogramos de oxígeno por día. Teniendo en cuenta esto y con la misma relación anterior, podemos decir que los 16.17 kilogramos de oxígeno por día son iguales a 15.16 kilogramos de glucosa al día oxidada. En cuanto a los moles de glucosa, tenemos entonces, pasando de este valor a gramos, que son 15.160 gramos de glucosa por día, y con su pues peso molecular, tenemos que serían 84.22 moles de glucosa por día que se están oxidando en el reactor. Y en cuanto al metano producido, serían los 84.22 moles de glucosa. Y sabiendo que cada mol de glucosa produce 3 moles de metano, tendríamos 252.66 moles de metano en el reactor. Como nos dice el ejercicio que se toma reacciones de presión y de volumen estándar, entonces para gases ideales tenemos que un mol de gas es igual a 22.4 litros. Teniendo como referencia que anteriormente nos dio 252.66 moles de metano producidos al día, y con esta relación tendríamos un total de 5.66 metros cúbicos de metano producidos al día. Esto ya lo multiplicamos por 30 días, que sería el mes, ya que nos pide valores de mes, y serían 169.8 metros cúbicos de metano por mes. Esto sería el valor producido en cuanto a metros cúbicos. Luego nos dice que debemos identificar cuántas viviendas podrían ser dotadas de este servicio de energía eléctrica. Teniendo en cuenta el poder calorífico del metano, y sabiendo que un metro cúbico de metano produce 9.97 kilowatts por hora, entonces decimos que los 169.8 metros cúbicos de metano al mes nos producen 1.693 kilowatts por metro cúbico al mes. Entonces, en Colombia, el promedio de consumo energético por cada vivienda por mes es alrededor de 150 kilowatts.
teniendo este valor como referencia, entonces tenemos que los 1693 kilowatts por hora al mes mm, nos pueden surtir 11.23 viviendas, es decir, que redondeando con este fermentador y la producción de metano, con energía eléctrica ya tendríamos 11 viviendas dotadas de servicio eléctrico en un mes. Para el punto 9, tenemos que después de este proceso de degradación anaerobio que sufrió el efluente agroindustrial, se alcanzan nuevos valores de DBO y sólidos residuales que fueron estimados previamente en la actividad 7 y que se encontró que la DQ es de 5.060 miligramos de oxígeno por litro, un pH de 7.8, los óleos sedimentables 12.74 miligramos por litro y grasas y aceites de 24.72 miligramos por litro. Con estos hallazgos y bajo lo establecido por la Normativa Nacional de Vertimientos, se puede hacer la descarga del efluente sin inconvenientes y hay que justificarlo. Según los límites permisibles en la resolución 0631 de 2015, que pues da los límites permisibles para los efluentes, en este caso del café, tenemos esta tabla donde nos da valores, en este caso tomando valores de el proceso tradicional, donde nos dice que la demanda química de oxígeno está en 650, el pH de 5 a 9, la demanda bioquímica en 400, los óleos sedimentables en 400, y las grasas y aceites en 10. Entonces, teniendo esto en cuenta y haciendo la tabla comparativa con nuestros valores, tenemos que los resultados, el único que cumple es el pH, que está en el rango permisible. De resto, la DBO, la DQO, los óleos sedimentables y las grasas y aceites no cumplen ya que tienen un valor por encima del límite permisible. Entonces, de acuerdo con estos límites establecidos para el beneficio del café mediante el proceso tradicional que se reporta en la resolución 0631 de 2015, este efluente tratado no cumple con los estándares que se requieren para su vertimiento para que se lleve a cabo sin complicación, ya que el único parámetro dentro del rango permisible es el pH y el resto de parámetros superan ampliamente los límites establecidos, lo que evidencia que el tratamiento anterior mediante el reactor UASB reduce la carga significativamente, pero esto no es suficiente para utilizarlo como tratamiento final y disponer esto a un vertimiento. Es decir, que se debe implementar necesariamente otro tratamiento adicional para lograr su descarga sin ninguna complicación y que esté pues dentro de la norma. Bueno, continuamos con la actividad número 10, que nos dice que basándonos con los datos del efluente resultante, después del tratamiento en el reactor UASB, si existe la viabilidad para realizar un segundo tratamiento biológico para dar cumplimiento a la normatividad. Entonces, lo que se hace es proponer un sistema integrado de tratamiento que permita reducir esta carga contaminante del efluente y asimismo, pues, generar un producto con valor agregado. El sistema que se plantea está compuesto por un reactor anaerobio tipo UASB, seguido de un cultivo de microalgas como Chlorella vulgaris. En la primera etapa, el efluente entra al reactor, como ya se ha visto de manera preliminar, donde se trabaja en condiciones sin oxígeno. El agua residual pasa por un manto de lodos que tiene microorganismos anaerobios que se encargan de degradar la materia orgánica y convertirla en compuestos más simples. Durante este proceso, parte de esa materia se transforma en biogás, principalmente en metano y dióxido de carbono, lo que ayuda a disminuir la DBO y la DQO. Además, pues ese biogás se puede aprovechar como fuente de energía dentro del mismo proceso. Después de esto, el efluente que sale del reactor queda parcialmente tratado, pero todavía tiene materia orgánica y nutrientes como nitrógeno, fósforo, entonces se lleva a un sistema de cultivo de microalgas. Este se puede hacer en lagunas o en fotobioreactores, donde la microalga clorela
pues usa la luz solar para hacer fotosíntesis y así consumir pues el dióxido de carbono, los nutrientes y parte de la materia orgánica que queda. Con eso se logra seguir reduciendo la DBO y la DQO, los óleos suspendidos y los nutrientes. Cuando las microalgas ya han crecido lo suficiente, se hace la separación de la biomasa con procesos como sedimentación, eh, floración. Vale. Bueno, decíamos que después de el efluente que sale del reactor queda parcialmente tratado, pero todavía tiene materia orgánica y nutrientes como nitrógeno, fósforo, entonces eso se lleva a un sistema de cultivo de microalgas. Eso se puede hacer en lagunas o fotobioreactores, donde la microalga Chlorella vulgaris usa la luz solar para hacer fotosíntesis y así consumir el dióxido de carbono, los nutrientes y parte de la materia orgánica que ahí queda. Con esto se logra pues seguir reduciendo la DBO y la DQO, los óleos suspendidos y los nutrientes. Luego, las microalgas cuando ya han crecido lo suficiente, se hace la separación de la biomasa por procesos como sedimentación, flotación o filtración. De aquí se obtienen dos cosas. Por un lado, un efluente con mejor calidad que puede cumplir con lo establecido en la resolución 0631 del 2015 y por otro lado, pues la biomasa producida. Finalmente, esa biomasa de microalgas pues, se puede aprovechar, por ejemplo, como en biofertilizantes porque tiene buen contenido de nutrientes, bájalo, eh, o también como suplemento para alimentación animal. Y de esta manera no solo se trata el agua, sino que también se le da un uso al residuo, aportando pues a la economía circular. Danilo. Sí. Bueno, continuando con el ejercicio número 11, nos habla que basándose en los datos reportados en la tabla 3 para los nutrientes presentes en el efluente y la concentración requerida en un medio de cultivo de algas Chlorella vulgaris, hay que establecer la cantidad de cloruro de amonio, de nitrato de sodio y de fosfato de potasio llevado a un volumen de 500 litros de efluente para, digamos, obtener unas condiciones óptimas eh, en un medio de cultivo para estas microalgas. Bueno, tenemos en la tabla los datos donde nos indica la concentración del efluente y del medio de cultivo para las microalgas. Tenemos el nitrato amoniacal. eh, por otra parte, también tenemos los nitratos y ortofosfatos. Eh, tanto nos dan el valor en la concentración como en el medio. Entonces, pues sería realizar los cálculos correspondientes de estequiometría. En este caso, pues nos dan un valor que sería el volumen de 500 mililitros. Entonces, a partir de eso sería ajustar la cantidad requerida para que quede el medio. Entonces, en primer lugar, vamos a hacer el ajuste de nitrógeno amoniacal con cloruro de amonio. Entonces, lo primero sería calcular la deficiencia de nitrógeno requerida, que sería la diferencia entre los dos valores que están en la tabla, para así pues calcular cuánto se requiere realmente pues, de ese compuesto. Luego, con ese valor, pasamos a calcular la masa total del nitrógeno adicional para los 500 litros, en donde pues para el caso de este compuesto son 146 miligramos por litro, lo multiplicamos por 500 litros y nos da una cantidad requerida de 76 gramos de nitrógeno. Entonces, pasamos esos 76 gramos eh, de nitrógeno requerido a lo que necesitaríamos en cloruro de amonio. En este caso sería, teniendo en cuenta el peso molecular del cloruro de amonio y la fracción de nitrógeno. Entonces, sería dividir el peso molecular del nitrógeno
sobre el peso molecular del cloruro de amonio, que nos da una fracción de 0.26. Finalmente, ya tenemos la masa total a adicionar en 500 litros y la fracción requerida de nitrógeno. Entonces dividimos esos dos valores, que nos da como resultado 278 gramos que se requerirían de nitrato amoniacal para pues establecer las condiciones óptimas en ese medio. De la misma manera, realizamos los dos siguientes cálculos estequiométricos, donde hacemos el ajuste para el nitrato. Este ajuste se hace con eh, nitrato de sodio, que aporta nitrógeno pues, en forma de nitrato. Entonces, volvemos a calcular la eficiencia de nitrógeno. Eh, Teniendo en cuenta esa eficiencia, lo multiplicamos por los 500 litros y nos daría el resultado de la cantidad de nitrógeno que se requiere en el medio, que serían 62 gramos de nitrógeno. Ahora, teniendo en cuenta el peso molecular del nitrato de sodio, sacamos la fracción de nitrógeno requerido. Entonces, nos da como resultado 0.16. Y finalmente, obtenidos estos dos valores, obtenemos la cantidad necesaria del nitrato pues, requerido en el medio, que nos da 376 gramos. Finalmente, para la parte del ajuste de potasio, se puede hacer con fosfato de potasio, y habrían dos opciones. Bájalo un poco, por favor. Entonces, volvemos a calcular la deficiencia necesaria. Bueno, en primer lugar, pues nos da que se tienen 49 miligramos por litro que se requieren. En la opción 1, pues nos dice que lo podemos hacer con este fosfato de potasio. Entonces, volvemos a calcular la deficiencia. Tenemos en cuenta los pesos moleculares para calcular la fracción y pues obtenemos aquí que tanto en la opción 1 como en la opción 2, que igual sería el fosfato de potasio, obtenemos pues en la opción 1 137 gramos de este compuesto y en la opción 2 107.6 gramos. Pues aquí lo recomendable sería usar la opción número 1, ya que permite mejor ajuste para el medio. Y pues así tendríamos la cantidad necesaria de cada uno de estos compuestos para ajustar las condiciones necesarias del medio de cultivo. Finalmente, en la actividad número 12 habla de realizar un diagrama de un proceso donde se describa cómo se realizaría el cultivo de esta microalga, procurando que el cultivo pues se generen condiciones heterotróficas para retirar el remanente de manera inorgánica y nutrientes. También hay que incluir condiciones físicas, químicas y microbiológicas de relevancia en cada parte del proceso. Entonces, cabe resaltar que las condiciones heterotróficas hacen alusión a mantener el cultivo en oscuridad total y asegurar el oxígeno disuelto, pues para evitar la limitación por transferencia de oxígeno. Entonces, aquí abajo tendríamos el respectivo diagrama de flujo. Baja un poco. Y bueno, entonces el diagrama comienza con la recepción del efluente. Entonces trabajaríamos con los 500 litros mencionados en el punto anterior. En primer lugar, se haría una homogenización de este efluente, trabajando con una agitación entre 200 entre 100 y 200 revoluciones por minuto, manteniendo una temperatura ambiente, podría ser entre 20 o 30 grados centígrados. Después procedemos a realizar un tamizado con un tamiz con un tamaño de partícula que filtre entre 1 y 2 milímetros. Luego se pasaría a realizar la sedimentación de esta biomasa durante un tiempo de 45 minutos, donde pasaríamos después a realizar otra filtración
en un filtro entre 100 y 200 micras. Y aquí se haría el ajuste químico del medio, donde agregaríamos los compuestos para, para tener, digamos, las condiciones óptimas de ese medio, que fueron los compuestos, la cantidad de compuesto que calculamos en el punto anterior, eh, y manteniendo un ajuste del pH entre 6.5 y 7.5. Luego pasaríamos a hacer, digamos, una pasteurización para tratar de reducir la carga microbiana a 75 grados por 30 a 45 minutos y dejando enfriar a temperatura ambiente. Luego se realizaría la preparación del inóculo, en donde es, según, bueno, bibliografía o metodologías, la relación recomendada digamos, a trabajar sería un 10% en porcentaje del volumen, teniendo en cuenta cada 50 litros. Entonces, la preparación del inóculo se haría de 25 a 30 grados centígrados, manteniendo un pH que esté entre los 6.8 y 7.2. Luego pasaríamos a realizar esa fermentación heterotrófica. Aquí cabe resaltar que si, digamos, la demanda de oxígeno o el DQO es insuficiente, se podría alimentar con nutrientes, ya sea con glucosa, entre 10 a 30 gramos por litro, según lo que requiera el medio. Y pues bueno, la fermentación se realizaría a 28 grados, manteniendo una agitación. Entonces sería, digamos, en condiciones mecánicas y manteniendo una aireación también entre 0.5 y 1 bbm. Finalmente, después, no, y el tiempo sería entre 5 y 7 días, una semana. Finalmente, pasado ese tiempo, se hace la cosecha de la biomasa de las algas obtenidas y para, digamos, obtener, digamos, el producto más representativo, se hace una centrifugación entre 3.000 a 5.000 revoluciones por minuto. Finalmente, en el secado de la biomasa, en estos procesos saldría un sobrenadante. Recordemos que como se trabajó con un efluente de 500 litros, siempre sale un sobrenadante significativo, el cual se podría valorizar. Entonces, la opción, según, digamos, normativa y lo que se puede utilizar, optamos por realizar un tratamiento de aguas, que sería la cloración, en donde, digamos, este sobrenadante contiene igual residuos orgánicos, entonces la idea sería filtrarlo a través de floculación o coagulación utilizando solventes para finalmente sedimentar y, digamos, filtrar esos residuos que no, que no son requeridos para obtener, digamos, un agua clarificada que se podría reutilizar, digamos, en este proceso o, bueno, en demás procesos. Y finalmente, digamos, esa biomasa que se cosechó, se le realizaría un secado final, manteniendo una temperatura de 60 grados centígrados durante un día, o por liofilización, pero pues lo más recomendable, siendo realista, sería el secado normal. Y así obtendríamos la biomasa, que en este caso sería pues la obtención de las microalgas. Y bueno, de nuestra parte eso sería la socialización de estas actividades. Profe, muchas gracias.